ejemplo, no tiene nada de relleno, pero sí tiene corte, 18. Entonces, esto podría ser como una sección en corte. Y por este lado tenemos una sección mixta, ¿no? Donde tenemos relleno y tenemos corte. Y aquí están las cotas. De esa manera es como se representa las secciones transversales en la escala que les he mencionado, ¿no? Normalmente en carreteras lo que hacemos son escalas 1 a 100. Por eso los planos de sección transversales son muy, muy grandes, voluminosos, y justamente para esto, ¿no? Nos sirve para verificar, o caso contrario, de pronto ya hemos hecho la ejecución de la obra y ustedes ya saben bien que nosotros debemos hacer, antes de realizar la obra como tal, nosotros debemos hacer un levantamiento topográfico al inicio de las operaciones y al final de las operaciones, ¿no? Entonces vamos a tener dos situaciones, dos informaciones que nos van a permitir calcular con precisión el volumen que se haya ejecutado. En este momento nosotros, esta es la información del diseño, ¿no? El diseño te dice bonito, tienes que hacer así, así, así. Pero ya una vez que se ha ejecutado, se ha hecho la excavación, todo, probablemente pueda haber variaciones. Entonces nosotros vamos a tener que agarrar las nuevas secciones y las vamos a llevar a unas planillas como la que tenemos aquí. Entonces vamos a tener la progresiva, que está aquí, vamos a tener las áreas de corte. En este caso, en esta sección no hay sección de terraplén. Lo mismo acá, solo tenemos corte y no tenemos terraplén. ¿Ya? Entonces, ya no hay, en este caso ya no hay corte, pero sí tenemos sección terraplén. ¿Ya? Entonces, esto, para que alguien se ubique, sería esto un corte, así serían las dos. Si esto fuese mi terreno natural, en este caso la tercera sección sería construcción hacia arriba, ¿no? Conformación del terraplén. ¿Listo? Y en este caso tendríamos una sección mixta, el terreno natural, y tendríamos una sección mixta. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta información, yo lo llevo a una planillita y voy a hacer el cálculo que me están pidiendo que haga. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es como lo vamos a hacer a continuación. Debo contar con toda esa información de áreas de corte y áreas de terraplén, además de los factores, ¿no? De expansión y de contracción. Les he dicho que a veces el terreno es homogéneo, el terreno es... en 1 kilómetro es el mismo, digamos, pero pasado el kilómetro, ya 5 kilómetros tiene otra formación, otros 10 kilómetros tiene otra y así sucesivamente. Entonces, no es que este factor se va a aplicar desde el inicio hasta el final, teniendo en cuenta que estoy trabajando 200 kilómetros, digamos, como lo que es La Paz hasta Oruro. Entonces, no es que me han dado este factor y ese es el que voy a aplicar en todo lo que es el tramo de los 200 kilómetros. Va a haber variación y en medida de esa variación yo voy a estar haciendo los cálculos. Bueno, yo me echo aquí mi planilla. Entonces, el primer paso que debemos hacer nosotros acá es determinar las áreas medias, ¿ya? Para calcular el volumen. Entonces, vamos a calcular las áreas medias, tanto de corte. Por favor, quiero que me sigan las unidades. Las unidades aquí son bien importantes para que ustedes se den cuenta de lo que están haciendo. Entonces, vamos a calcular las áreas medias. Para ello, voy a agarrar 37 en mi caso, y en su caso no sé cuánto tendrán, más 39. 37 más 39, la media va a ser 38, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese valor de la media, póngalo aquí en la segunda fila, por favor, ¿ya? Así como lo que hice ahí, 38. Ahora, el área media de terraplén, en este caso es 0, y por lo tanto, mi área media de terraplén es 0, ¿sí? Y así sucesivamente van bajando. Por ejemplo, aquí agarro el área anterior y el área posterior, saco la área media y me va a dar 19, la de corte. Aquí no tengo nada, 0, y aquí tengo mi área media de terraplén, entonces saco la media y me va a dar 25. Entonces vayan calculando con sus áreas y me van a ir dando sus apellidos.
No me digan ingeniero, nada, yo ya he terminado, nada, solamente apellido y yo voy a tomar nota. Está claro entonces eso, ¿no? Primero vayan calculando las áreas medias tanto de corte como de relleno. Primero hagan una columna, ¿no? Esta columna hagan primero y luego hacen esta otra columna. No necesitan hacer simultáneamente. Para ordenarse, mejor hagan la primera y luego la segunda. ¿Ya calcularon? El que haya terminado me da su apellido, por favor. Laura Cayo. Papá Alejo, ingeniero. Un cachito, espera, estoy anotando, por favor. Monasterios, ingeniero. Estoy anotando, no puedo anotar a la velocidad de un rayo. Calamani. Me he quedado con Laura. Santander, ingeniero. Papá Alejo, ingeniero. Pucha, Monasterios, es que ingeniero. no puedo anotar al principio todo de una sola vez. Laura, Santander, ahí me he quedado. Charca. Ingeniero. Monasterios, Papá ingeniero. Alejo. Ruso. Limache, mamá, ingeniero. Calamani. Mendoza. Cayatas Gutiérrez, Rodríguez. ingeniero. Bruno. Márquez. Calderón. Vargas Mamani. Cosme. Zarzoso. Quispe Mamani. Ordóñez, ingeniero. Godoy. Ya, está bien. Bueno, Zárate. ingeniero. Hinojosa. está bien hasta ahí. Ahora, el segundo paso es determinar las longitudes, ¿ya? Las longitudes, ¿cómo vamos a determinar? Tomando en cuenta las progresivas. En mi caso, yo tengo aquí una progresiva anterior la posterior y tengo aquí la anterior. Entonces voy a determinar por diferencia la longitud de corte acá, o longitud de terraplén, dependiendo qué corresponde. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar 8 más 780 menos 8 más 760. En este caso, mi longitud es 20 metros, ¿sí? Ahora, aquí no tengo áreas. Bueno, puedo poner 0 o puedo poner 20. No va a haber ningún problema porque les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí una longitud, un área, y en la siguiente no tengo nada? Entonces, quiero que me siga. Este es para hacerlo práctico, quiero que ustedes sepan cómo se determina el punto de paso. Aquí necesitamos determinar un punto de paso. Entonces, si yo tengo área de corte aquí y no tengo nada acá, entonces es punto de paso. Punto de paso, ¿sí? Ahora, aquí no tengo nada. Entre esta y esta, puedo poner 20 o puedo poner 0, no hay problema, aquí en la longitud, ¿ya? Ahora, fíjense acá,
No tengo área de corte, pero acá tengo área. Entonces, ¿qué debería poner aquí? ¿20, 0 o qué? Punto de paso. Punto de paso. ¿Está bien? Ahora, fíjense, acá tengo información de área de corte, en la siguiente tengo área de corte, entonces 20. Y así sucesivamente vamos, de tal forma que, fíjense en este caso, tengo información, aquí no tengo. ¿Qué debería poner acá? Punto de paso. Punto de paso. ¿Listo? Entonces, en mi caso, fíjense, hecho ese barrido para todo el área de corte. Lo mismo debería hacer para terraplén, para determinar las longitudes y los puntos de paso. En mi caso, he sacado esto, así, y eso es lo que me ha dado. ¿Está bien? Me imagino que ustedes también. Bueno, entonces vamos calculando los puntos de paso. Vamos calculando los puntos de paso. Por ejemplo, aquí yo tengo que calcular esos puntos de paso entre una sección que está en corte y la siguiente de esta progresiva y la siguiente que está en relleno, que es esta progresiva. En otras palabras, yo tendría una sección, si esta fuera mi subrasante, tendría una sección en corte que mide 39 y una sección en relleno que mide 50. ¿Ya? Entonces, uniendo esto, voy a tener un punto de paso. Considerando que estoy pasando de corte a relleno, debo determinar la longitud de corte y la longitud de relleno. ¿Sí? Entonces, por eso que tenemos aquí, vamos a tener que poner la longitud de corte aquí, en este espacio, y la longitud de relleno en este espacio. Muchos en el examen se confunden. Digamos que aquí les ha dado, no sé, de los 20 les ha dado 9 y aquí les ha dado 11. Y muchos en el examen, esta longitud de relleno lo ponen a la longitud de corte y esta lo ponen a la longitud de terraplén. Un poquito para que se den cuenta cuál es el que corresponde y no deberían equivocarse, guíense por la área de relleno y área de corte. Si ustedes tienen un área de relleno y un área de corte, acá comparan los dos valores. En este caso yo tengo 50, es mayor que 39, por lo tanto, mi longitud de relleno debería ser mayor. Entonces, este es el que debería colocar y no el 9, ¿no? Entonces, un poquito más para que ustedes se orienten. En otras palabras, fíjense, si yo tengo 39 acá, ¿cuál va a ser mi longitud? Aquí tengo área de corte, ¿no? Mi longitud de corte va a ser mayor o menor que la de terraplén, considerando que mi terraplén tiene 50. Mi longitud de corte va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, eso para que un poco se guíen, cuidado que estén invirtiendo los datos y ahí siempre se reduce la calificación, ¿no? Cuando se equivocan en esto. Por eso le estoy haciendo énfasis. Entonces, me van dando los nombres de los que van calculando. Yo he calculado aquí que es 8.8 y como tal, la longitud de relleno es mayor que mi longitud de corte porque mi volumen de relleno es mayor también, ¿no es cierto? Entonces yo ya he calculado acá los valores y vayan calculando. Les he pedido que ya sistematicen en sus calculadoras, no sé. Mejor si lo hacen en calculadoras porque ya no van a poder llevar Excel, aunque creo que algunas calculadoras tienen Excel. Así que yo he ido calculando estas longitudes y me van dando sus apellidos, los que ya hayan hecho este cálculo, por favor. Cabecina. Monasterios. Monasterio. Calamani. Un Santander. momentito. No, pues es que así de rápido no voy a poder ni siquiera anotar. Tengo que buscar sus nombres. Ya, Monasterio es el primero. Bruno. Ventura. Bruno,
Calamani. Calamani. Cruz a Paz. Papás Alejo. Apaz. Santander, ingeniero. Esperen un ratito que busque por lo menos el nombre. Apasa, Alejo, Santander. Quispe Mamani. Bueno, no estoy anotando a aquellos que hablan al mismo tiempo, ¿no? Así que voy a esperar a otros. Mendoza. Calderón. Quispe Mamani, ingeniero. Mamani Payo. Zárate. Hinojosa Apaza. Javier Rubén, ingeniero. Tambo, ingeniero. Villanueva, ingeniero. Tonori Choque. Ya. Bueno, en vista de que todos ya han calculado esto, el siguiente paso ya es el cálculo de volumen. Entonces, como ustedes me están siguiendo con las unidades también, en áreas medias seguíamos con metros cuadrados, la longitud en metros. Nadie me ha preguntado hasta ahora cuántos decimales vamos a utilizar. Por si acaso, en este cálculo normalmente utilizamos un decimal, ¿ya? Porque por lo que ya les he explicado, ¿no? No necesitamos 3, 4 decimales por el trabajo rústico que realizan en el momento de excavación, momento de transporte. Entonces, ahí no vale la pena ser tan detallista. Bueno, ya estamos entrando acá. Nosotros, a partir de esa figura geométrica, digamos, hemos tenido una sección de este tipo. Y tenemos aquí esta sección mixta, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de volumen de corte, estamos hablando de este volumen, que sería volumen de... ¿De qué? Banco. Banco, ¿no? Y cuando estamos hablando de este volumen, estamos hablando de volumen de... Compactado. Volumen compactado, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos la figura de la sección transversal que les he mostrado de un plan, que es toma una imagen de un plano, estamos hablando siempre de estos conceptos. Si estamos viendo un terraplén ahí, quiere decir que es el acabado, ¿no? Y el acabado es volumen compactado. Y cuando estamos viendo una sección, un terreno natural y sabemos que debemos hacer un corte, estamos hablando de volumen en banco. Entonces, hagamos ese cálculo, por favor. Agarramos el área media, en este caso, multiplicamos por la longitud que corresponde, área media de corte por la longitud de corte, por la longitud, y nos va a dar, ¿qué? El volumen de corte. Si agarramos el área media de terraplén, multiplicamos por su longitud de terraplén, en este caso nos va a dar el volumen de terraplén. ¿Listo? Entonces vayan haciendo el cálculo primero para esta columna, luego para esta, para que se ordene mejor, y me van dando sus nombres a medida que vayan concluyendo. Inge, su pantalla no está nítida o es el mío nomás. ¿Qué dicen los demás? A ¿Están veces viendo? se pone borroso. ¿Y los demás cómo están viendo? Sí, ingeniero, a veces. No está nítido. Qué raro. ¿Qué creen que sea? A veces la señal, ingeniero. La señal, ingeniero. Sí, pero estoy con todo el poder. Bueno, pero lo cierto es que ustedes lo van a tener en sus planillas bien clarito, ¿no? Entonces, en este caso lo que yo he hecho es multiplicar 38 por esto y me ha dado esto acá. Y como aquí no tenía áreas de relleno, obviamente mi área media es 0. Aquí les he dicho, podían poner 20 o 0.
Multiplicado eso nos va a dar esto acá. ¿Ya? Entonces, esto me imagino que ya lo tienen. Me van dando los nombres. Arteaga Limache. ¿Perdón? Arteaga Limache. Santander, ingeniero. Monasterios. Ay, no me entienden. ¿Cómo puedo anotar si me van a atropellar con sus nombres? Tengo que buscar, darle, tiquearlo y hasta que esté buscando el que me ha dictado, me están dictando 3 nombres más, no les escucho. Así que, bueno, veamos cómo vamos a hacer. Mamani Pairo. Espera un cacho, estoy buscando. Ya. ¿Qué sigue? Ventura. Nueva Copa. Ventura, ya. Villanueva Copa, ingeniero. Ya. Monasterios. Calderón ingeniero. la Calderón, ya. Zárate. Mendoza. Zárate, Mendoza, ya. Quispe Mamani. Charca, Inge. Espera un cacho, Charca, ¿dónde andas? Ya, Calamani. ya. Cosme. Cosme, no te encuentro. Ya. Cayata. Mendoza mismo, Inge. Choque. Hinojosa pasa. Ya, bueno. Me imagino que todos ya han calculado o tenemos que esperar. ¿Alguien está atrasado? Bueno, en todo caso ya lo han sistematizado, ¿no? Me imagino que ya lo tienen pronto. Bueno, hasta ahí ya tenemos tanto el volumen en banco como el volumen de terraplén. De hecho, está metros cúbicos banco y el otro dice metros cúbicos compactado, a partir de la figura geométrica. Bueno, tenemos que hacer un desecho de material. Fíjense, material de desecho. ¿Por qué circunstancias vamos a hacer ese material de desecho? Aquí vamos a poner la cantidad de material que se desecha en el corte y cuánto de material se desecha en terraplén, ¿ya? Entonces voy a hacer un alto acá, voy a hacer un cambio de presentación. Ya voy a abrir otra. Bueno. ¿Me van a decir si se ve? Se ve, ingeniero. Ok. Se ve, ingeniero. Ya. Fíjense, en este caso han hecho un corte, el terreno natural es este, ¿ya? El terreno natural es este. Y aquí, si ustedes se fijan, hay un estrato, un material diferente. No sé si logran ver, pero no sé, por acá hay otro estrato que es diferente, ¿ya? Al parecer, esto parecería un material arcilloso, ¿ya? O sea, tiene bastante arcilla, o arena, o limo, por lo que se ve. Aquí se ve algo de material granular, si ustedes ven aquí, va apareciendo algo de áridos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la especificación técnica, si yo tengo, digamos, mi terreno natural así, mi ladera, yo tengo mi sección transversal, entonces debo hacer un corte acá, ¿ya? Pero para construir esto, si ustedes se remiten a la especificación técnica, vayan a la especificación técnica que tienen a la mano, que les he pedido que todo el tiempo lo tengan a partir de este módulo. ¿Ya están con su especificación a la mano? Sí, Inge. Sí. Ya, en la parte de terraplenes, váyanse donde dice terraplén. En la parte de terraplén, el terraplén está compuesto, digamos, este es el terreno natural. Dice, construimos un terraplén aquí, así,
¿ya? Este ya les he explicado, por eso que otra vez, para que no se pierdan, les voy a explicar. Este es la fundación del terraplén, Aquí hay una última capa. Esta capa intermedia es el cuerpo de terraplén. Y esto ya lo he explicado en el primer día de clase, por eso he dicho es acumulativo. Y esta es la capa de coronación del terraplén, ¿ya? Entonces, si ustedes van a terraplenes, en el 4421 dice cuerpo de terraplén. Y en el 4422 dice capa final del terraplén. Entonces, ahí si ustedes se fijan, hay algunos requerimientos mínimos en cuanto al material que se debe utilizar en la construcción del terraplén. Ya sea un terraplén como este, el que he dibujado acá, o ya sea un terraplén como el que está aquí en una sección mixta. En cualquiera de estos hay que cumplir lo que dice la especificación técnica. Si nos vamos a ver el primer párrafo del cuerpo de terraplén, a ver si lo leen un rato. Dice, en la ejecución del cuerpo de terraplenes se utilizarán suelos con CBR mayor o igual a 4, expansión menor a 4, en los que se requiere una compactación de modo de alcanzar el 95% de la densidad seca. ¿Listo? Y además aquí hay unas restricciones respecto a los suelos granulares que deberían tener un IP menor a 6, y 90% para suelos finos con un IP mayor a 6. Entonces, si ustedes se fijan, no todos los materiales que nosotros vamos a excavar, no todos los materiales que nosotros vamos a excavar, lo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí yo tenía 100% de excavación, de acuerdo a mi figura geométrica. Pero sé que este material, como es fino, probablemente no cumpla ese 4%. Este sí puede cumplir 4%. Por lo tanto, yo tendría que desechar este material. ¿Ya? Por esa razón, porque no está cumpliendo. Otra de las razones también que se desecha el material es como en este caso. Por ejemplo, hasta acá yo tengo un material X, pero si este sería el terreno natural, esta sería la cota de terreno natural. ¿Ya? Entonces, yo he hecho mi calicata aquí, ya he hecho mi calicata y se pudo identificar cuánto de material orgánico tengo acá. No sé si logran ver ustedes. ¿Se logra ver o no? Hola. Se ve. Es que yo estoy viendo otra cosa que me es raro. Ya, bueno, no importa. Entonces, este material orgánico jamás va a tener el mínimo de requerimiento para la capa para la construcción del cuerpo de terraplén, ¿ya? Pero este sí, probablemente sí me sirva. Y así como eso, hay varios casos. Fíjense aquí, este es la cota de terreno natural. Y aquí tengo un material fino y aquí tengo un material granular, ¿ya? Aquí también, fíjense, otro ejemplo. ¿Están viendo, no? ¿O siguen con la misma imagen? Porque a mí no me está cambiando, bien raro. Se está cambiando, ingeniero. Ahorita estamos viendo Hay unos arbolitos. Sí, hay árboles. Ahí, ya, perfecto. Bueno, aquí, fíjense, está muy clarito el material orgánico. Y este es otro tipo de material que tienen hacia abajo. Sí se ve, ¿no? Se ve la diferencia, ¿no? Es lo que yo quiero que vean. Se ve, Inge. Sí, ingeniero. Aquí hay otra imagen. Miren, aquí tengo material granular. Esta sería la cota esta sería la cota. ¿Qué pasa con mi mouse? Esta sería el terreno natural, la cota del terreno natural. Y aquí tengo, fíjense, material orgánico. Aquí tengo material granular y además tengo roca entre medio, ¿ya? Entonces, este material orgánico jamás lo voy a utilizar en la construcción de terraplenes. Acá también pueden ver, no sé si logran ver, pero aquí es el terreno natural y fíjense la capa de material orgánico, ¿ya? Y por debajo tenemos
material granular. Este sí lo podemos utilizar, pero este jamás lo utilizaríamos para la construcción de un terraplén. Acá hay otra imagen donde podemos ver eso. Entonces, si tenemos una sección así como tal, de acuerdo a la figurita geométrica que hemos obtenido, emplazando lo que es una plantilla de una sección, y nos ha dado en este caso, pero de acuerdo a al trabajo que hemos realizado, les he dicho, ¿no?, que tenemos que hacer unas calicatas a la izquierda, a la derecha del eje, y en algunos casos en el eje de la carretera, ¿ya? Entonces, con base a esta información, hemos determinado que de pronto 10% tiene material orgánico y 90% tiene material granular, como lo que habíamos visto en las imágenes anteriores. Entonces, en este caso, vamos a tener así, 10% es material orgánico y 90% es material granular. En este caso, yo voy a utilizar 90% de este volumen de banco, voy a utilizar 90%. El 10% lo voy a desechar. ¿Dónde lo voy a desechar? Lo voy a desechar, no sé si voy a poder hacer este truco. Aquí. Están viendo la tabla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, donde dice corte, habíamos tenido 10%, ¿no? Entonces, ¿10% de qué? Del volumen total que he calculado de corte. Entonces, ¿cuánto sería 10% acá? Sería 7.6, creo, ¿no? ¿Está bien? Si voy a desechar por ese concepto de material orgánico, y ahí había 10%, entonces el 10% lo voy a anotar acá, si fuera 10%. Si fuera 10%, no lo hagan todavía, ahorita les voy a dar la cantidad. Entonces, el 10% de este volumen. Todo el volumen de la sección, de todo el volumen de corte, vamos a suponer que este es 760. Ya todo el volumen. El 10% de volumen es 7.6. Y el 76. saldo, perdón. Sería 76, ingeniero. 76, perdón, ya, Sí. gracias. 76 el 10%, ¿ya? Entonces ese 76 lo voy a anotar aquí. Ese es lo que voy a desechar en el corte. Y el 90% es el que voy a utilizar. ¿Está bien? Ya, voy a hacer otra vez el cambio si se puede. ¿Dónde está? Aquí estábamos. ¿Ya? Entonces, por ese concepto de material orgánico, hay un porcentaje que puedo desechar. Hay distintas formas de determinar este volumen de material orgánico, con base siempre, en principio, a las calicatas que uno realiza, digamos, ¿no? Es realizado a la izquierda, entonces hemos hecho a 1,5 metros de profundidad, ¿se acuerdan, no? Que debemos hacer 1,5 metros. Entonces, en función a ello, yo puedo determinar cuánto de material realmente tengo de material orgánico, ¿ya? Esa es una forma de desechar el material por material orgánico. Sin material orgánico, es decir, si hablamos del primer caso, teníamos 760, no hay nada que desechar porque todo está a flor de piel, como se dice. Tenemos sobre el terreno natural se puede apreciar material orgánico, o mejor dicho, material granular. Entonces aquí no hay necesidad. Lo tomamos en cuenta el total, como está en mi ejercicio. Tenía 760, por lo tanto, lo voy a utilizar 760. ¿Por qué lo voy a utilizar 760? Porque también cumple lo que dice la especificación, que debería tener un CBR. ¿Cuánto? Mayor o igual al 4%. Mayor o igual a 4. Ese sí lo puedo utilizar acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto tengo un CBR de 2?
los 760 metros cúbicos tienen un CBR de 2. ¿Cuánto voy a desechar en esta sección? Sería el 100%. El 100%, ¿no? Lo voy a desechar el 100% del material. O sea, es decir, que este material que estoy excavando, voy a llegar a la cota del subrasante, que dice el proyecto, pero este proyecto jamás lo voy a poder utilizar acá, no lo voy a poder utilizar, perdón, aquí, no lo voy a poder utilizar, porque aquí debe cumplir que debería tener mayor o igual a 4%. ¿Está claro esto? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, eso en cuanto a cortes. Ahora hablemos, ¿qué pasa cuando yo tengo material orgánico en terraplenes? Suponiendo que mi terreno natural es la línea verde que está ahí, y yo tengo material orgánico aquí. Como las fotitos que les he mostrado, aparece mi material orgánico. He hecho justo mi calicata en el centro, a unos 50, porque en terreno natural hago, ¿no es cierto? Eso no se olvide. Entonces, he determinado que hay 20 centímetros, por ejemplo, de material orgánico. La especificación dice que jamás debo hacer una fundación del terraplén. No estamos hablando de pavimento, porque el pavimento está todavía aquí encima, ¿no es cierto? Aquí está el pavimento. Estamos hablando del terraplén. Entonces, dice que jamás puedo hacer la fundación de un terraplén sobre material orgánico. En este caso, cuando tenemos material orgánico, normalmente lo que se hace es extraer el material a los lados, sacamos el material a los lados, así, hasta retirar todo el material orgánico y a partir de aquí, digamos, de esta cota tenemos ya material granular. Entonces, aquí vamos a tener que, nosotros hemos calculado el volumen, no se olviden, a partir del terreno natural, ¿no es cierto? Esta figura lo hemos calculado a partir del terreno natural. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en la planilla, en la parte que corresponde a desecho en terraplén, ese 20% de material orgánico que estamos desechando. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero. Ok, gracias. Ahora puede que no haya material orgánico, ¿no? Entonces en este caso vamos a colocar sobre el terreno natural, vamos a colocar el 100% vamos a colocar sobre el terreno natural, ¿no? No necesitamos excavar, nada de eso. Entonces aquí en este caso no estaríamos desechando para nada, ¿ya? En nuestro caso, en nuestro ejemplo que vamos a utilizar, vamos a desechar 50%, es malo. ¿Malo por qué? No porque a mí se me ocurra, ¿no? Hemos hecho los ensayos y resulta que este material malo tiene un CBR menor o igual a 3, digamos, ¿ya? Aquí decimos bueno, ¿por qué? Porque el CBR del material tiene, aquí decimos que es bueno este material, porque tiene mayor o igual a 4, digamos. Entonces los estratos se pueden presentar como estamos viendo ahí. Es un estratito que viene por aquí, justo termina ahí. Y este es otro estrato que viene así, a lo largo, y tiene esta formación. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, en ambos casos, vamos a desechar el 50% del volumen. Yo tenía 760, ¿no es cierto? De todo esto. Ahí tenía 760 metros cúbicos. La mitad de día, no tengo la mano, aquí está. Eh, 380. Entonces, yo podría en mi columna de desecho de corte, como tengo 760, aquí voy a poner 380 de desecho. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta 50%. Entonces, ustedes calculen el 50% también de ese volumen que ustedes han calculado anteriormente, el volumen total. Vamos a desechar el 50%, porque el 50% es un material malo y el 50% es un material bueno. Este sí, el material que está aquí abajo, sí lo podemos llevar aquí para construir.
¿Por qué? Porque cumple, ¿no? Es mayor o igual a 40. Entonces ustedes vayan calculando si pueden, pero quiero explicarles algo más. Bueno, hasta ahí está claro. Ingeniero, ¿Sí? eso es en corte. Eso en corte, ¿no ve? En la columna de corte, material de desecho de corte. Desecho de corte, ahí colocan esto aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a este lado. En caso de construcción en ladera, así, ladera es la línea verde que ustedes están viendo. La especificación dice, de terraplenes, los que hayan leído, dice que nosotros no podemos botar el material así tal cual. ¿Por qué? Porque vamos a generar este plano de falla. Y con las cargas que se van a aplicar sobre la plataforma, puede que esto se desplace. ¿Cómo se llama este desplazamiento? Es falla por desplazamiento, ¿no es cierto? Así se lo conoce. No sé si han llevado todavía estabilidad de taludes. Bueno, se generaría un plano de falla y todo esto fallaría por desplazamiento, ¿ya? Entonces, para evitar que ocurra esto, lo que dice la especificación es que cuando construimos en ladera debemos generar un escalonamiento, así. ¿Para qué se genera este escalonamiento? Para trabar el material. Entonces, yo boto el material, compacto aquí, hecho ya la excavación, boto el material, lo dejo ahí, boto el material, excavo y así voy llenando, y de tal forma que al haber hecho estos cortes, estoy generando una trabazón entre lo que es el plano del terreno natural y las capas de la estructura del pavimento, del terraplén, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un volumen que lo vamos a tomar en cuenta como desecho también, porque este material lo vamos a botar y vamos a traer otro de aquí para realizar el escalonamiento. Como veremos aquí, fíjense, ese es el escalonamiento. Entonces, en este caso, por escalonamiento, le vamos a poner 10%. ¿Ya? Del material, del 100%, 10% es escalonamiento. A ver, vamos a dar el ejemplo. ¿Cuánto yo tengo aquí? En un momentito voy a hacer el cambio de... Ya. Por ejemplo, aquí yo tengo 280. Si digo que por escalonamiento voy a desechar 10%, entonces aquí sería 28, ¿no? ¿Ahora está bien? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿está claro esto? ¿Por qué concepto se desecha el material? Lo tienen claro ahora, ¿no? Ya, muchachos. Entonces, los impares van a desechar 50% del corte y 10% de terraplén. 50% del corte y 10% de terraplén, los impares. Los pares van a desechar el 50% de corte y 20% de terraplén. ¿Ya? Por distintos motivos, ¿no? El terraplén podría ser desechado ya sea por escalonamiento o por material orgánico, ¿ya? Y en caso de corte, también puede ser desechado por material orgánico o porque no cumple las características mecánicas del suelo para poder construir un terraplén. ¿Está bien? Entonces vayan calculando eso. Yo acá he calculado, fíjense. ¿Dónde estoy? Ahí. Tampoco. Bueno, he calculado el 50% de corte y 20% de terraplén. Entonces ahí el 50%
Pues, si ustedes ven, ahí de 760, el 50% es 380. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este volumen, solo el 50% me sirve y lo estoy desechando el otro 50% porque no cumple, ¿ya? Y también digo que voy a desechar el 20% del terraplén, pero en este caso, de esta columna de terraplén para el desecho de terraplén. Aquí en este caso, el 20% de 280 es 56. ¿Listo? Vayan calculando, me van dando sus nombres. Sin atropellarme. Tengo que buscar su nombre para poner una... Leaños. Gutiérrez. Monasterios. Mendoza, Michoacán. Charca, Inge. Santander. Navia. ingeniero. Godoy. Mamani Pairo. Zárate. Cruza Paz. Arteaga Ventura. Limache. Villanueva. Muchos están veloces ustedes. Ya, basta. Bueno, ahora, habiendo ya tomado en cuenta el material de desecho, nosotros debemos calcular el volumen neto que realmente vamos a utilizar, ¿ya? El volumen neto. Tomando en cuenta que ya tenemos el material de desecho y el material, el volumen, de acuerdo, este es el volumen de acuerdo a las figuras geométricas, ¿no es cierto? Hasta ahora estamos trabajando con figura geométrica nada más, o sea, a partir de las secciones transversales. Esto también es un volumen a partir de la figura geométrica, pero tomando en cuenta esas consideraciones que les he mencionado anteriormente, ya sea por desecho o porque el material realmente no cumple con la calidad que se requiere para construir un terraplén. Entonces yo debo calcular el volumen neto en este caso. ¿Cómo determino el volumen neto de corte? A ver, dígame. Si yo tenía 760 y estoy desechando, ¿cuánto sería el volumen neto? ¿O qué operación debería hacer aquí? Entre el volumen que tenía y el volumen que estoy desechando. ¿Qué operación tengo que hacer? Una de estas. Una resta. Una resta, ¿no? Entonces hacemos la resta y vamos a tener aquí el volumen neto. Calculen ese volumen neto entonces. Hagan esa operación para calcular el volumen neto de corte. Y seguimos trabajando en banco, ¿no es cierto? Si se fijan, metro cúbico, banco, dice acá. Ya, me van dando los nombres, los que vayan terminando. Mamani Pairo. Arteaga Limache. Cosme, ingeniero. Paz Alejo. Peralta. Monasterios. Mendoza, Michoacán. Que me manden una foto de lo que están, de su Excel. No, los voy a eliminar a los que están, me van a mandar la foto en Excel. Así que yo no pedí foto, he pedido que agarren una hoja, vayan haciendo el cálculo. Ahora toditos calladitos, nadie me va a dictar. Ventura. Santander, ingeniero. Villanueva. Zárate. Hinojosa. Calderón. Tambo, ingeniero. Ya, bueno, Sufi. Entonces, ya saben cómo calcular, ya hemos calculado ahí el 50%, el volumen neto en este caso, ¿ya? Es lo que realmente disponemos después de haber hecho, tomado en cuenta ese material de desecho, en este caso de corte, ya sea por material orgánico o ya sea porque no cumple con las características mecánicas de este suelo para poder construir un terraplén. Ahora vamos a calcular el volumen neto de terraplén. Entonces agarramos el volumen de terraplén de acuerdo a la figura geométrica que teníamos, de acuerdo a esta sección tipo. Y aquí hemos tomado en cuenta que vamos a desechar el 56 metros cúbicos. ¿Qué operación deberíamos hacer para obtener el volumen de terraplén neto? ¿No suma, ¿Por qué la suma? Porque, fíjense,
En caso de terreno natural, digamos, yo tenía material orgánico, supongamos que aquí yo tenía 280 metros cúbicos, ¿no es cierto? A partir de la figura. Pero hemos descubierto que aquí abajo había 10, 20, ¿no? En mi caso es 56 metros cúbicos. Entonces, lo que debo hacer para construir este terraplén es tomar en cuenta 280 más 56, y en ese caso tendría ¿cuánto? Tendría el total de volumen que voy a necesitar para construir este terraplén, habiendo sacado ese material orgánico, va a ser 360. Por eso es que se suma. En caso de una ladera, digamos, de una ladera, vayan calculando ustedes, voy a hacer el escalonamiento. Entonces, si aquí yo tenía 280, imagínense, vamos a utilizar los mismos números, y este escalonamiento es 56, entonces lo que debo hacer es añadir a esto, ¿no? Lo que voy a retirar. Entonces voy a aumentar 56 y voy a tener el volumen total, incluyendo el material que va a cubrir ese escalonamiento, va a ser 336. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, vayan dando nombres si han terminado el terraplén. Arteaga Limachi. Villanueva. Charca. Santander. Monasterios. Hinojosa. Calamani. Mamani Pairo. Bruno. Leaños. El que me atropella, yo estoy buscando de Bruno y alguien ha dicho Leaños, así que ni siquiera lo he tomado en cuenta Leaños porque estoy buscando Bruno. Es que no puedo buscar así velozmente tus nombres. Ventura. Denme tiempo para ya he notado Ventura. Ahora sí, calculen. Hernández de Ríos. Ya, Quiñones, ingeniero. Cosme. ya, Cadena. Gudel. ya. Calderón. ¿Dónde está Calderón? Aquí. Ya. Mendoza. Mendoza, ya. Gutiérrez. Gutiérrez. Ya. Bueno, hasta aquí hemos llegado a calcular, tenemos el material neto, es el real, el disponible, es con el que puedo trabajar. Lo mismo aquí, tenemos el material real con el cual podemos trabajar, que es el material necesario. Ojo, no se olviden, siempre el corte es el disponible y el terraplén es el necesario. Y a lo largo de la carretera tenemos que hacer esa compensación de volúmenes. Lo que corto, lo tengo que llevar, sí o sí lo tengo que utilizar en el terraplén. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar, hasta aquí solamente hemos calculado puro a partir de figuras geométricas nada más, ¿no es cierto? Pero sabemos que los materiales cambian de volumen por las operaciones que realizamos en los terrenos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar los factores, es decir, que agarro el volumen neto de corte, fíjense la unidad, voy a multiplicar por el factor de contracción, y al aplicar el factor de contracción, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, estoy obteniendo el material de corte compactado, metro cúbico compactado. Cuando aplico el factor de expansión al terraplén, a este terraplén, ¿qué voy a tener? Material suelto.
¿ya? Entonces, utilicen sus factores, cada uno, y en mi caso yo he aplicado estos factores y me ha dado eso. ¿Me avisan cuando terminen? Así que evítense de enviarme, en vano me van a mandar aquellos que me manden fotos de sus Excel, de sus hojitas Excel. Evítense el trabajo de mandarme fotos de la hojita en Excel. López. Arteaga Limachi. Peralta. Santander, ingeniero. Villanueva. Monasterios. Yura Pérez, Inge. Cosme. Mendoza, Michmi. Limachi Mamani. Zabaleta. Ventura. Leños. Hinojosa. Zárate. Calamani. Ya. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En este caso, ustedes han utilizado un solo factor de expansión y un solo factor de contracción en este tramo, ¿no? Es muy pequeñito, pero vamos a simular de que en este tramo de que pequeño, en esta longitud, hemos utilizado factores de inicio hasta el final, ¿ya? Entonces, este es un tramo homogéneo. Entonces, al tener materiales homogéneos, lo que debemos hacer acá es aplicar la primera recomendación que dice la especificación. ¿Qué dice la especificación respecto a cómo debo pagar el corte y el transporte? Si alguien lo recuerda. En banco. En banco, ¿no es cierto? Dice que el corte y el transporte debo pagarlo en banco. Eso es favorable ¿para quién? Para el cliente. O sea, yo como dueño de la obra, yo prefiero pagarle en banco. En este caso, yo tomaría esta columna como material disponible, esta columna, sin haber aplicado ningún factor, ¿ya? Ni de expansión ni de contracción. En este caso lo que voy a hacer es utilizar el material disponible en banco, de acuerdo a la recomendación del ABC. Pero sabemos que debemos hacer una compensación de volúmenes, y lo vamos a hacer con terraplén. ¿Con cuál terraplén vamos a hacer? ¿Con el terraplén neto o con el terraplén afectado por el factor de expansión? Con el afectado. Por el afectado, ¿no? Porque también hay otra recomendación que dice que sí o sí debemos utilizar un factor, ya sea el de contracción o el de expansión. En este caso, como lo estamos dejando fijo este material que está en corte y en banco, entonces la única opción que tenemos sería esta acá. Entonces lo que debemos hacer es la suma algebraica, y la suma algebraica consiste en sumar estos datos, ¿no? Esto más esto me da 380.
85.8 menos 403 me da esto. Y así vayan haciendo su cálculo hasta el final, por favor, para tener la suma algebraica. Es resta, ¿no ve, ingeniero? Sí, resta. ¿Por qué resta? ¿Por qué resta? A ver si alguien me responde. ¿Nada? Porque estamos compensando el volumen de corte que se va a aplicar al terraplén. No, estamos haciendo una compensación de volúmenes entre el volumen de corte, que es el material que disponemos, menos lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera aquí 380, ¿ya? Esto es lo disponible. Y si yo tuviera 380 acá, ¿qué quiere decir? Que estos 380 de disponible lo voy a utilizar acá en su totalidad. La suma algebraica, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería si voy a utilizar en su totalidad, si fuera el terraplén 380, ya con su factor de expansión? 0. Cero, ¿no? Porque es lo disponible menos lo que necesitamos, ¿no? Si tengo disponible 380 y necesito 380, ¿cuánto me queda como suma algebraica? 0. Y en este caso, fíjense, tengo 380 disponible y aquí no voy a utilizar no tengo una sección en terraplén, por lo tanto, mi suma algebraica es esto. Y en este otro caso, fíjense, aquí tengo un déficit. Tengo 85, pero lo que yo necesito es 403. Entonces aquí yo tengo un déficit de 317. Entonces, en eso consiste esta suma algebraica. ¿Ya? Vayan haciendo eso. Nos falta 8 minutos para terminar. Y 1, Yura Santander. 2, necesito 15. Santander. 3, 4, Villanueva. 5, 6, Quiñones. 7, 8, Cosme. 9, Zabaleta. Ventura. Hinojosa, 12, Vargas Mamani. 13, Godoy, 14, Zárate. 15, Yura Pérez. 16, ya, Sufi. Bueno, y finalmente lo que nosotros necesitamos es calcular el volumen acumulado, que este es un dato que nos va a servir para construir el famoso diagrama de masas, que nos va a permitir hacer compensaciones tomando en cuenta las distancias de acarreo o de transporte, que es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Entonces, para ello, nosotros debemos hacer el volumen acumulado. ¿En qué consiste el volumen acumulado? Yo tengo 0 acá, sumo con esto y me va a dar aquí ¿cuánto? 380. Mi volumen acumulado es 380. Más 317, ¿cuánto me va a dar acá? Me dará 70, no sé, 60, digamos. ¿Ya? Entonces, ese es el acumulado. Esto más esto, pones acá. Esto más esto, pones acá. Esto más esto y así sucesivamente. Vayan calculando. A mí mi volumen acumulado me da eso. acá, 1, Villanueva. 2, Palamani. 3, Altina. 4, Bruno, pásale. 5, Con la calle. 6, Cosme. 7, Godoy, 8, Mendoza, Michmi. 9, Yura Pérez. Quiñones. 10,
Hinojosa, 11, Limache Mamani. 12, 13, Charca. 14, Vargas Mamani. 15. Sufi, Gutiérrez. ya fue. Bueno, esta información que vemos, la última columna, es decir, nosotros vamos a agarrar las progresivas, y esta última columna que ustedes ven aquí, vamos a utilizar para construir el diagrama de masas. El diagrama de masas o diagrama de Bruckner es, aquí están las progresivas, si ustedes ven en abscisa, y en ordenadas tenemos los volúmenes, tanto positivos y los negativos. Por eso que en su planilla que ustedes han calculado tienen valores en negativo, ¿no es cierto? Fíjense aquí, negativo. Por lo tanto, con esos datos vamos a poder nosotros construir, el famoso diagrama de masas, que es esta línea, es una línea, no es área. Hay algunos que me achuran el diagrama de masas. Estamos llegando quiero que esto sea un acuerdo, tal vez como imposición mía. El que achura en el examen, el que me ponga así achurado esta parte, así algunos comienzan a achurar, no sé para qué, no sé qué sentido. El diagrama de masas es nada más que una línea, es una representación así como ustedes ven, es una línea. Pero hay algunos que, no sé, pues que en exámenes pasados han achurado y los mismos siguen achurando. El que achura le voy a eliminar la pregunta, así de sencillo. ¿Está claro el acuerdo que estamos haciendo o no? ¿O no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Chinge. Bien. ¿Está claro? Entonces, con esa información vamos a construir el diagrama de masas y en la siguiente clase vamos a aprender las propiedades del diagrama de masas, para qué nos sirve y qué es lo que representamos. ¿Ya? Entonces, para la casa, ustedes hagan esto. El primer caso es el que hemos hecho. El segundo caso es una combinación de dos tipos de material. ¿Qué quiere decir? Que para los impares, por ejemplo, van a utilizar estos factores. Dice que desde esta progresiva hasta la progresiva esta, tenemos este tipo de suelo, tipo B. Y desde la progresiva esta, que se traslapa porque utilizamos la misma sección para el volumen anterior y posterior, ¿no es cierto? Desde esta progresiva vamos a utilizar el suelo del tipo A. Entonces, esto lo van a hacer en casa y lo mismo para los pares, ¿no? En el caso de los pares dice que van a utilizar suelo A. Aquí no ha salido, no sé por qué. Ah, aquí está, suelo B. ¿Listo? Nota. Calcular los mismos porcentajes de desecho de corte y terraplén usados en clases. ¿Listo? Entonces copien el tipo de suelo del otro grupo, de los pares. Los impares copien del tipo B y los pares copien el suelo del tipo A, para que ustedes puedan hacer el segundo caso en casa y ya está habilitado para que ustedes carguen. Me van a presentar esto en Excel. No me presenten en hojitas. Así que esa es la tarea para que me presenten pronto. ¿Ya copiaron? Quiero hacerles una aclaración más. Saquen una imagen, foto, no sé. Sí, ya está. Ya. Bueno, lo que quiero hacer la aclaración, cuando tenemos dos tipos de suelo, en este caso vamos a aplicar el segundo caso, cuándo y cómo debemos utilizar el factor de contracción. Porque en el primer caso es aplicación nada más pura del factor de expansión. De hecho, ustedes verán, no hemos utilizado para nada el factor de contracción. Solo hemos utilizado el factor de expansión. Pero en este caso, en el segundo caso, vamos a utilizar los factores de contracción
váyanse a la anterior clase, van a ver cuándo y cómo utilizar el factor de contracción. En ese caso, vamos a ir hacia atrás, les voy a mostrar aquí. Suponiendo de que son dos suelos diferentes, como lo que tienen ustedes. ¿Perdón? Están viendo la planilla, ¿no es cierto? Se ve, Inge. Ya. Entonces tienen un suelo hasta aquí y tienen otro tipo de suelo hasta acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que voy a utilizar es el factor de contracción. Entonces, el material disponible va a ser mi volumen de corte afectado por el factor de contracción, tanto para estos volúmenes como para estos otros volúmenes. ¿Ya? Entonces, considerando de que ya estoy afectando un factor de contracción y este va a ser mi material disponible, ¿cuál sería mi material necesario? ¿Cómo debería ser la resta? ¿Con qué volumen de terraplén? Tengo dos terraplenes aquí hasta en este momento. Tengo este y tengo este otro acá. Si este volumen de corte ya está afectado por el factor de contracción, entonces, ¿con qué volumen de terraplén debería afectar? ¿Hola? Con el de la izquierda. Con el terraplén que está acá, ¿no? Entonces, para el segundo caso, debería agarrar el material disponible menos el material necesario para calcular esto acá. ¿Listo? Eso para el caso donde tengo dos tipos de suelo, ¿no? Aquí en este caso el A y el suelo B, digamos. Está claro, ¿no? Cuando tengo dos tipos de suelo. Son otros los volúmenes que debo tomar en cuenta para la suma algebraica. Listo, muchachos. Esto sería, voy a tomar lista de asistencia. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Ingeniero, ¿con qué nombre lo vamos a subir lo que hicimos hoy en clase? Si suben en el Classroom, creo que ya le pone el nombre de ustedes. Pongan el archivo cualquiera. Mejor si ponen el apellido, nada más, el apellido paterno y materno pongan, esta vez. Porque para la siguiente ya van a hacer ustedes un número y el apellido paterno. Ya voy a publicar la lista de los alumnos ya inscritos. Entonces, con eso nos vamos a manejar hasta el examen final. Y con todas las tareas van a hacer ustedes un número precedido de su apellido paterno, ¿ya? Pero en este momento pongan el paterno y el apellido, dado que hay en algunos casos coincidencia de apellidos paternos. Entonces pongan el paterno y el materno y cárguenlo, por favor. Ya está habilitado y también se va a cortar de inmediato esto, así que vayan cargando lo más pronto posible. Ingeniero, foto o PDF puede ser igual. Mejor si escanean, ¿no? Al escanear lo convierte en PDF. Ahora la imagen a veces sale media borrosa, ¿no? Traten de... Estoy llamando lista, así que no se vayan todavía. Fuck. Ya. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ingeniero, sobre el factor de corte para el segundo caso, son dos suelos, ¿no ve? Entonces, ¿se utiliza para cada tramo su propio factor de corte o era solo un factor de corte? Esa parte no entiende bien. A ver, para el segundo caso, el primer tramo está limitado hasta una determinada sección transversal. Sí. Hasta ahí está claro. Ya. Entonces, desde el inicio hasta esa progresiva,
en algún, no me acuerdo ahorita, no estoy en la lámina, pero dice caso, segundo caso, dice que el suelo desde la primera hasta esa progresiva va a ser del tipo A, creo que dice, no sé, no me acuerdo ahorita. Y desde esa progresiva hacia abajo va a ser el suelo B. Entonces, lo que yo debo hacer es utilizar los factores que corresponden al suelo A, tanto de contracción como de expansión, hasta esa progresiva. Desde esa progresiva hasta el final, dice suelo B, obviamente que debería utilizar sus factores de contracción y expansión para ese suelo del tipo B. Eso. ¿Qué otra consulta tienen? Perdón, ingeniero, la tarea para la casa igual tiene que ser a mano. Ya les dije. Lean el enunciado en el Classroom, entregar en una planilla Excel. Y lean ahí la instrucción, está bien clarita. Es cierto, gracias. Que no leen, no sé por qué no leen. Un día, ¿saben qué? Les voy a dar un examen con 100 preguntas y de pronto se me va a ocurrir decir, hagan solamente las últimas. Y como todos van a comenzar así sin haber leído el enunciado, no van a llegar ni a la pregunta 10, pero yo solo había pedido las 5 últimas y nadie va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no les da la gana de leer y no sé por qué. No tienen la costumbre de leer. Carlos, ¿querías decir algo? Carlos Chura. No, perdón, se me No te preocupes, tranquilo. ¿Alguien más tiene alguna consulta antes que me vaya? Buen día, ingeniero. Tengo una consulta. Dale, te escucho, José. En sí son, primero una consulta, es sobre el formulario de los que van a repetir la nota de la práctica. Escucha un promedio y el que ha dicho al inicio. Eso quería saber, nada más. Lee el plan de trabajo y ahí está bien clarito la explicación. Tampoco han leído porque no les gusta leer. Sí. Ya, sacar en el Dropbox, imprimir, leer, remarcar. Para eso presentar el plan de trabajo, para cumplir con las fechas de clases, de exámenes, de visita a obra, de trabajos de campo y todas esas cosas. Ahora, les comento lo siguiente. La ABC me ha dicho de que no quiere que vayamos los 115. Es mucha gente, dice, para ir a un proyecto. Lo que hacía normalmente era que vayan los nuevos, o sea, los que están llevando por primera vez la materia. Pero como tomando en cuenta de que los repitentes tampoco han ido los anteriores semestres, este semestre voy a hacer lo siguiente. Presten atención. Solo aquellos alumnos que tengan nota mayor a 51 van a poder hacer la visita a la obra. ¿Está claro? Porque hay algunos, yo ya los conozco, algunos que nunca han venido a clases, pero los primeros en anotarse para visita a obra. Así que esa va a ser la condición. De ese modo, tal vez vamos a reducir un poco la cantidad de alumnos que van a poder hacer la visita a la obra. ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no estén de acuerdo, están informados nada más. Lo cierto es que de esa manera voy a proceder.